Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Buenos días por acá. Espero que todas, todos y todos que nos están escuchando en esta mañana estén muy bien. Estamos dando por comenzada la sesión de esta mañana, que básicamente está dándole una continuidad, una serie de programas que se llama Construyendo Soberanías. En esta sesión en particular estaremos abordando el tema de la promoción de la salud comunitaria. Estamos por aquí esperando brevemente a la compañera Liliana Coto Morales, que nos va a estar acompañando en esta mañana para dar un breve resumen de lo que ha sido esta serie, y va también a introducir a las personas que van a estar hablando en esta mañana, pero para irles adelantando, mi nombre es Alejandro Rodríguez Putnam, represento a la organización Vamos Puerto Rico y también trabajo en el Centro de Preparación en Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Grado de Salud Pública. Con nosotros también, posteriormente, se va a estar conectando la doctora y profesora también, Carissa Cabán Alemán, quien va a estar representando a la organización Crear con Salud. Posteriormente se va a estar también conectando el doctor Ralph Rivera Gutiérrez, profesor de la Escuela de Grado de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, del Recinto de Ciencias Médicas, y también el doctor Ramón Rodríguez Ramos y Virgen Ramos, que van a estar hablando un poco sobre la Asociación de Consultorios Médicos Comunitarios. Brevemente, quisiera comenzar esta conversación en lo que esperamos por la compañera Liliana, que nos va a poder hacer esa breve síntesis de lo que llevamos hablando en esta serie de Construyendo Soberanías sobre este concepto de promoción de la salud. Básicamente, ¿qué hablamos cuando queremos abordar la promoción de la salud como un nuevo paradigma en la salud pública? Pues básicamente esto pretende hacer prevalecer a la salud sobre la enfermedad. Es decir, no esperar que llegue la enfermedad para atender unos problemas de salud en particular. Y asimismo, pues se crean unos mecanismos administrativos para la formulación de estas políticas públicas en materia de salud con otros sectores, y le da un sentido intersectorial a lo que es la salud pública. Para ir un poco también abordando sobre este tema, pues quisiera comentar que estimula la participación ciudadana en la promoción de la salud, es decir, que las personas tomen ese control por su cuenta. También tiene un enfoque particular en lo que son los determinantes sociales de la salud, que se enfoca específicamente en qué lleva a las personas en su contexto, en sus comunidades, a tener o no afecciones en salud. Así que por acá acaba de llegar la compañera Liliana Coto Morales. Quisiera que nos cuente un poco sobre lo que ha sido toda esta serie de creando, ¿verdad?, soberanías desde los distintos sectores. Ya hemos abordado en esta serie varios temas, desde economía social y solidaria, distintos temas también como educación popular liberadora. Así que Liliana, adelante, háblanos un poco sobre eso. Saludos, bienvenidos y bienvenidas. Me disculpo, la tardanza tuvo que ver con dos dimensiones, ¿verdad? La dimensión de mi propia responsabilidad, pero también un problema de carácter institucional. No encontrábamos el guardia para entrar. Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo creo que ya le dimos las gracias a Marcia, ¿verdad? A Marcia por este espacio que nos permite a nosotros. Y estamos en el último programa, no en el último programa de la serie, estamos en el último programa que trata temática, porque la próxima vez vamos a sintetizar los materiales que hemos estado discutiendo. El concepto que dirige esta serie
es demostrar que en Puerto Rico, el Puerto Rico que queremos ya está haciendo, que ya hay acciones performativas, ¿verdad?, que realizan lo que estamos planteando como utopía para el Puerto Rico que va a ser, que ya se está haciendo lo que vislumbramos que queremos para nuestro país. Y por eso es que estamos convocando, y el compañero aquí lo hizo muy excelentemente, a los compañeros y las compañeras que nos están oyendo a que miren la serie como una totalidad. Empezamos hablando de soberanía alimentaria, continuamos con economía social y solidaria, luego educación liberadora, luego autogestión comunitaria, y hoy estamos en el tema de la promoción de la salud desde las bases, ¿verdad?, desde bases comunitarias. De manera que aquí van a descubrir, si lo miramos como unidad, que se están realizando ya en Puerto Rico, en la práctica, el ejercicio de una serie de prácticas que en América del Sur le llaman el buen vivir, y que desde los más adelantados y avanzados posiciones, tanto políticas como teóricas en el mundo, se plantean como la sustentabilidad. Descubrimos que ya hay gente, ya hay personas poniendo sus cuerpos y su trabajo y su mente para realizar este Puerto Rico que está haciendo, porque va a ser, pero está haciendo. Y que parte de nuestra tarea, y es la tarea de nuestra audiencia, y es lo que nosotros quisiéramos que se logre, es que los conozcamos, que los divulguemos, que los fortalezcamos y que planteemos la importancia de su unidad, porque cada una de estas soberanías representan un aspecto de la vida social. Y quería antes, ¿verdad?, en esta introducción, señalar una cosa bien interesante para el público que nos escucha, y es que empezamos con soberanía alimentaria y estamos terminando con las prácticas de soberanía de salud. Son dos ejes que tienen que ver con la vida y la energía de nuestro pueblo. Casi todas las teorías políticas y sociales hablan de que la soberanía radica en el pueblo, pero muchas de esas mismas teorías lo que hacen es quitar esa soberanía y a través de burocracias, de corporaciones, etcétera, entonces monopolizar la soberanía, y el pueblo termina trabajando, como decían aquí, para el inglés, o sea, trabajando por los intereses de otros y otras. Sin embargo, tanto Eugenio María de Hostos en el siglo XIX como Enrique Dussel en el siglo XX plantean que la soberanía está en el pueblo, en la capacidad de vivir y de mantenerse. Y esas son las dos capacidades que hemos discutido al principio, de vivir porque sin alimentación nos morimos y de mantenernos porque con mala salud también nos morimos. Así que son dos elementos fundamentales de la soberanía que a veces se descuidan en los análisis tradicionales, ¿verdad? En los análisis tradicionales, ¿qué es lo que se dice? Soberanía es la capacidad de un pueblo de controlar su territorio. Y los que no tienen esa capacidad están sujetos al colonialismo, y los que tienen un Estado nacional están sujetos a la colonialidad, que es una manera de controlar todas estas dimensiones. Así que estamos hablando en este programa del concepto de soberanías múltiples, es decir, soberanías en todas las áreas. Y es lo que hemos visto y es lo que queremos destacar a través de la parte, ¿verdad?, de contar qué es lo que Vamos sostiene. Y hay que decir que Vamos en su programa habla de que para desarrollar un pueblo soberano es necesaria la educación, la organización y la movilización. Y eso también tanto Hostos como Enrique Dussel planteaban. No es un proceso que se da sin trabajo. Así que quisiéramos aquí, inmediatamente continúo con Alejandro, que la audiencia cuando nos llame, cuando nos pregunte, piense que esta serie es una unidad. Somos diferentes manifestaciones, y otra cosa, que piensen que quizás muchos de ustedes y de nosotros ya estamos ejerciendo soberanía y no lo sabemos. Y eso es un poder que tenemos que aprovechar. Así que dejamos aquí a Alejandro y luego en los diferentes diálogos pues podemos continuar. Sí. Gracias, Liliana, por esa excelente introducción. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con eso que planteas de que hay que mirar las líneas que hay entre todo lo que estamos hablando, o sea, entre la misma soberanía alimentaria y la promoción de la salud, que eso es algo que también quisiera posteriormente hablar con Carissa, que se va a estar uniendo a la conversación, cómo
la multiplicidad de distintos esfuerzos, tanto comunitarios como de otros ámbitos, en foros como la agroecología y cómo ese movimiento pues tiene un efecto múltiple en cómo somos como seres humanos. O sea, si sembramos tenemos una conexión más íntima con la tierra y además de eso pues nos estamos nutriendo con lo que la misma tierra nos da. Y es también ver esas líneas y las conexiones que tenemos como seres humanos para tomar acción sobre nuestra vida, pero no verlo como algo individual, porque también tenemos que ver la salud como algo colectivo. O sea, la salud pública consiste precisamente en eso, en entender que somos un pueblo y si no nos encargamos todos y todas de todo el mundo, no vamos a poder sostenernos, y porque que si estamos solamente enfocándonos únicamente en nuestra salud y únicamente en nuestro trabajo, nos vamos a quedar inmersos en eso. Y como pueblo, o sea, hemos tenido múltiples manifestaciones de cómo ejercer esa soberanía. Yo creo que es bien importante, incluso lo reflexiono en términos de lo que pasó después de María y cómo en Puerto Rico importamos cerca del 85% de lo que consumimos. Si no llegamos a un nivel de autosuficiencia que nos garantiza que con estos eventos que van a continuar pasando y de peor forma, ¿verdad? En términos del cambio climático, que realmente nos garantiza de que vamos a estar bien. Así que por esa línea creo que es importante tener una perspectiva en términos de salud amplia, que no se reduzca únicamente a una visita a un doctor o una doctora, sino que ampliemos esa mirada y entendamos que la salud también tiene que ver con la planificación urbana. Si no podemos salir y literalmente caminar en la acera, porque lo que hay son carros estacionados en la acera, no tenemos ciudades saludables. Y eso es una de las propuestas que se plantean desde pues, foros internacionales. O sea, vemos un montón de ciudades donde las personas se rehúsan a usar carros. Pues tienen transporte público accesible y tienen áreas caminables, por poner un ejemplo, que no podemos en ese sentido reducir la salud a, por ejemplo, solamente lo que comemos, ni solamente la actividad física que hacemos, sino también tenemos que contemplar el estado de salud mental y el tiempo que le dedicamos al trabajo, por ejemplo. O sea, que tener una perspectiva amplia y holística. Y en eso, la promoción de la salud, pues, tiene un fuerte como paradigma. O sea, por encima de la prevención, que la prevención se centra en que ya la enfermedad llegó, ya está ahí. La promoción se enfoca en adelantársele a la enfermedad en ese sentido. O sea, literalmente enfocarte en qué puedes hacer antes de que llegue la enfermedad. O sea, cómo puedes promocionar la salud, pero nuevamente tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y en Puerto Rico, pues, y lo seguiremos hablando en el resto del programa. Quería señalarte sí. que en relación a eso tenemos unos grandes, vamos a decir, enemigos en términos de la conexión con los medios de comunicación. Los medios de comunicación a través de la propaganda, en el cine, te ponen todas esas comidas que son sumamente tóxicas. Te celebran los refrescos como que son el móvil de la felicidad, que somos felices porque tomamos Coca-Cola o tomamos esto. Así que hay ese tema. Y por otro lado, se ha dado un proceso de programas disque de comentaristas políticos, etcétera, que tienen como sus patrocinadores compañías de venta de autos. Y este tema de los autos, de la invasión del auto como una forma de evitar que haya que haya un sistema de transporte decente, seguro, etcétera, pues también es problemático, porque ¿cómo tú vas a hablar de una ciudad saludable cuando que tu patrocinador es uno que te está diciendo que hay que tener más carros y seguir comprando? Así que no solamente se unen estas dimensiones, sino se unen en términos de otros medios que en nuestro ejercicio de soberanía tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad? Sí.
Y algo que comento, y te lo comento a ti, Liliana, me parece que estas cosas ¿verdad? Parecerían meras casualidades, son productos de alguien que lo planificó de esa forma, personas, múltiples personas que están en las estratas de poder, que toman estas decisiones para que tengamos el estilo de vida que tenemos. O sea, literalmente, que hayan carros y que tú quieras comprar un carro todos los años, no pasa por mera casualidad. O sea, esto es está construido de esta forma. Y lo mismo con el transporte público, o sea, por tomar ese ejemplo. Y pues nos pasa algo similar con lo que estábamos hablando de la comida. O sea, que importemos tanto tiene mucho que ver con nuestra relación colonial y es algo que hay que decirlo como es. No se puede tapar el cielo con la mano. Es un diseño, y es un diseño colonial en ese sentido. Quisiera saber si tenemos a la compañera Carissa en línea. Sí. Nos dejan saber porque ella nos va a contar un poco sobre su experiencia en la organización Crear con Salud, que son un colectivo de psiquiatras comunitarios y comunitarias que realmente están haciendo un excelente trabajo. Y Carissa también forma parte del Círculo de Salud de Vamos, que estamos organizándonos, haciendo muchas iniciativas en torno a tener conversaciones críticas sobre el mismo sistema de salud que tenemos en Puerto Rico y cómo pues es multidimensional, o sea, lo podemos ver en múltiples dimensiones de nuestras vidas, cómo el acceso o el no acceso afecta a una persona o a múltiples personas, o sea. Y en lo que Carissa nos llama, quizás tú puedes darle a la audiencia algunos de los puntos de este plan, de este trabajo del Círculo de Salud de Vamos. Sí. En lo que hacemos la conexión. Claro que sí. Inicialmente, como parte del círculo de los esfuerzos del Círculo de Salud, estamos para adelantar, porque todavía no ha ocurrido el lanzamiento oficial, pero estamos muy entusiasmados con esto, organizándonos como parte de la participación en la organización Catalyst 2030, que es básicamente una organización ¿verdad? Que subyace de la Organización de las Naciones Unidas, que se enfocan en trabajar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, ¿verdad? Hay objetivos que van desde agua limpia y saneamiento hasta objetivos tan amplios como el fin de la pobreza, o sea, erradicar la pobreza. Y todos estos objetivos tienen la idea y la intención de poderse cumplir para el 2030, obviamente tomando en consideración la realidad de Puerto Rico, de políticas neoliberales y de austeridad que un poco contrarrestan ese modelo. Pero desde Vamos entendemos que hay otras formas de vivir, hay otras formas de desarrollarnos y nada, entiendo que ya tenemos a Carissa ahí en la línea, así que... Bienvenida, Carissa. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Me pueden escuchar? Buenos días. Sí. Buenas. Ok, hola. Un placer estar aquí con ustedes. Sí, ¿me pueden escuchar todavía bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Carissa, cuéntanos un poco sobre el esfuerzo de Crear con Salud y también te quiero hacer una pregunta subsiguiente, pero nada, cuéntanos un poco primero sobre Crear con Salud. Ok, con mucho gusto, sí. Pues Crear con Salud es una organización sin fines de lucro que ya fundamos hace varios años. De hecho, bien irónicamente nos dieron la aprobación del 51C3 como un mes antes del huracán María. Ya habíamos tenido una serie de actividades para prácticamente educar a Puerto Rico y tratar de llevar información sobre qué consisten los servicios de salud mental y tratar de disminuir el estigma que todavía existe en cuanto a buscar ayuda y a aceptar cuando tenemos que recurrir a tratamiento o a decir que no nos sentimos muy bien. Entonces empezamos así y nos desarrollamos un poquito más después del huracán en cuanto a otro tipo de servicios a la comunidad. Nuestra meta principal es utilizar nuestro conocimiento para apoyar y llevar a cabo actividades educativas que concienticen al público sobre la salud mental.
pero luego del huracán María empezamos varios de los integrantes de la organización a apoyar desde Puerto Rico y desde Estados Unidos en cuanto a todos los esfuerzos que estábamos pues tratando de ayudar desde la diáspora, donde estoy ahora mismo, para pues, mandar medicamentos, coordinar ayuda, sacar pacientes que necesitaban ayuda urgente, que no podían recibir los servicios en Puerto Rico. Y pues los líderes comunitarios que conocimos y con los que interactuamos nos empezaron a decir que había una necesidad inmensa de apoyo emocional, y empezamos a hacer conexiones con organizaciones como Vamos y muchas otras. Empezamos, yo creo que la primera actividad formal con la organización Peces en Humacao, y entonces empezamos a hacer una serie de talleres para capacitar a líderes comunitarios para emerger más fuertes y capaces ante las adversidades, y pues tratar de apoyarlos para que ellos tuvieran más herramientas emocionales en servir a sus comunidades de una forma más saludable y más sustentable, porque lo que sucede es que uno tiene la mejor intención de ayudar, pero cuando ya uno está lidiando con tantos estresores y con sus propias adversidades, ¿verdad? A veces uno se le acaba la gasolina emocional. Y pues ya ahí, desgraciadamente, no estamos en la promoción, que es lo que estamos tratando de promover en Vamos y en otras organizaciones como Crear con Salud, que es no enfocarnos tanto en cuando ya las cosas están mal y en cuando ya llegó la crisis, sino qué tenemos que hacer y proteger y preservar para poder permanecer lo más saludable posible. Y pues quería mencionar que personalmente creo que en términos de salud mental es importante pues mirar hacia adentro, ¿no? Tratar de identificarnos como seres más a un nivel espiritual y saber de verdad de qué estamos hechos, que no todo dependa de la cultura, de quién tenemos al lado, si tenemos pareja o no, si tenemos carros, si tenemos casa, que dependa más de nuestras virtudes como personas, ¿verdad? De esa capacidad de compartir, de tener gratitud, de dar al prójimo. Y en Puerto Rico la adversidad nos ha ayudado a ver que la capacidad de dar que tenemos y la capacidad de unión está más viva que nunca, y desgraciadamente con la adversidad se ha fortalecido, ¿verdad? Reconocer que a veces de cosas bien malas salen cosas bien buenas, porque nos hacen ver nuestra fuerza, y de eso para mí se trata la soberanía emocional o mental, que nos demos cuenta, que nos demos cuenta de quiénes somos por dentro y de todo lo que podemos hacer con bien pocos recursos materiales, que las cosas a la hora de la verdad no vienen del dinero ni de los recursos materiales, sino de la esperanza, del empeño que tenemos y la claridad mental que tenemos en cómo queremos regir nuestras vidas, ¿no? Así que esos son algunos pensamientos que tengo. ¿Cuál era la otra pregunta, Alejandro, que querías? No. Gracias por tu insumo, de verdad. Siempre es súper valioso escucharte y te agradezco por estar aquí con nosotros y nosotras. Yo quería un poco hacerte una pregunta por la línea de algo que llaman el colonialismo psicosocial o el colonialismo psicológico. Y para hacerlos breves, te quería también comentar que yo tenía un profesor en la universidad que decía esta frase, que en cuanto peor, mejor. Y en Puerto Rico hemos sido abatidos por un montón de crisis y desastres, tanto naturales como posteriores a los naturales, pero que responden a desastres humanos, o sea, de mal manejo. Me viene a la mente la vez que nos escondieron suministros que eran para el huracán María y aparecieron 2 años después. Así que un poco en ese, ¿verdad?, marco de en cuanto peor, mejor. O sea, mientras más crisis, más la gente misma está cansada de lo que está viviendo y lleva casi a un nivel de borde. Voy a hacerte la pregunta y creo que nos vamos a tener que ir a la pausa. Sí. Pero ¿hasta qué punto piensas que el colonialismo psicosocial puede llegar a tener afecciones en la salud mental de las personas? ¿Y cómo crees que puede afectarnos en nuestro diario vivir como personas colonizadas, que tenemos que reconocer que, ¿verdad?, debemos descolonizarnos? ¿Y cómo ves eso? ¿Cómo ves el colonialismo psicosocial en ese sentido? Así que te dejo la pregunta ahí y regresamos. Vamos a la pausa. Ok.
Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a aquellos que están entrando en la segunda parte de nuestro programa. Estamos hoy trabajando el tema de la salud comunitaria, ¿verdad? De la promoción de la salud comunitaria en Puerto Rico. Ya hemos discutido un poco todo este concepto que tenemos de la multiplicidad de soberanías. Tuvimos una discusión por el compañero Alejandro de qué son los metas de Vamos con relación a este tema, que es buscar la prevención además de la sanación. Y también mencionamos el hecho de que para que un pueblo sea soberano tienen que darse procesos de educación, organización y movilización. Y ha sido interesantísimo que la doctora Carissa Caban Alemán nos ha planteado cosas que Crear con Salud ha ido haciendo y que en cada una de estas dimensiones encontramos en la parte de educación el trabajo para disminuir el estigma de la enfermedad mental. En la parte de organización, cuando vino una situación, ayudar con medicamentos, ayudar con elementos para mejorar la situación después de María y de los otros desastres que nos han asediado. Y en términos de las conexiones, este tema de los talleres y de trabajar con una organización que está fundamentada en el tema de la colaboración entre organizaciones. Así que tenemos ya un ejemplo de lo que estamos haciendo. Nos habíamos quedado con el compañero Alejandro, que le hizo una pregunta a Carissa, y ahora procedemos a que se repita la pregunta y entonces Carissa nos interprete. No se vayan, que el programa de hoy está muy interesante. Sí, muy brevemente yo quería preguntarle a Carissa cómo ella ve lo que conocemos como colonialismo psicosocial, es decir, cómo el colonialismo puede tener efectos en las personas tanto individualmente, ¿verdad?, como personas colonizadas que somos, como a nivel de sociedad. Así que por esa línea, Carissa, quería tener tu insumo. Cuéntanos, ¿qué piensas sobre esto? Pues mira, yo estudié psiquiatría comunitaria y no tengo un expertise así a nivel académico en cuanto a estudiar pues lo que se trata del colonialismo psicológico, pero soy puertorriqueña y pues he vivido el proceso de Puerto Rico y pues tenemos todos experiencia vivida que pues probablemente no mucha más gente en el mundo tiene. En mi opinión personal, yo no me defino como una persona colonizada y pienso que es saludable hacer la distinción entre un sistema sociopolítico y económico que se basa en el colonialismo y en el capitalismo a veces un poco descontrolado, no que nosotros somos colonizados. Ahora, claro, en la mente de las personas se crean pensamientos que son influenciados por lo que vive la persona, ¿verdad? Por las experiencias que tiene, los traumas, las circunstancias de su vida, y pues de una forma u otra pues vemos que a la mayoría de los boricuas y las boricuas les puede afectar, ¿verdad?, el Estado colonial en su salud mental y en su capacidad de verse como autosoberano y como una persona que vale y no depende de nadie más, ¿verdad? Y como comunidades y como un ente común, como sociedad, que no necesita de otro país para poder salir adelante, ¿no? A lo mejor económicamente en algunos momentos necesita una que otra cosa, eso es otra discusión, pero a nivel mental, yo pienso que obviamente sí el Estado colonial afecta la salud mental de las personas, pero podemos ser libres, ¿verdad? Como han hablado varios sabios que han pasado por el Holocausto y experiencias horribles de encarcelamiento, podemos liberarnos emocional y mentalmente viviendo en un sistema que pues a lo mejor nos cohíbe a nivel sociopolítico. Esa es mi opinión personal. Lo que pasa es que hay que trabajarlo y hay que aprender a quererse, a autorrespetarse, a valorarse y entonces a salir de esas gringolas, ¿verdad?, que a veces algunos sistemas nos quieren poner para que no veamos más allá. Eso es lo que yo te diría en cuanto a eso. Gracias. Mi opinión personal. Sí, gracias, Carissa. Siempre yo estoy súper de acuerdo con lo que planteas. De hecho, conversaciones que hemos tenido en el marco de Vamos, por ejemplo, que mencionan el Congreso de Estados Unidos pudiese venir a ofrecernos la independencia, pero si como
seres humanos puertorriqueños, puertorriqueñas, no estamos descolonizados. ¿De qué va a valer esa independencia si no la vamos a poder ejercer? Por eso es que estamos teniendo esta conversación de esta soberanía. Tenemos que construirla, tenemos que descolonizarla y decolonizarla, que Exacto. son dos conceptos distintos, porque uno tiene que ver con incluso instituciones Exacto, y con sistemas. toda la cultura. Exacto. Yo tenía una preguntita también, Carissa. Yo tomé uno de los cursos de ustedes, que lo dieron en la escuela de francés. Dieron un curso sobre el tema de la asistencia psiquiátrica de carácter comunitario. Y me interesaría saber cómo fue que desde Crear en Salud se plantearon la deseabilidad de trabajar en el contexto de Vamos. Bueno, yo no sé si Crear con Salud está trabajando 100% en el contexto de Vamos, pero sí sé que Crear con Salud ha aprendido mucho de Vamos y todas las organizaciones comunitarias con las que hemos colaborado. Yo sinceramente, personalmente, me siento que he aprendido mucho más de los líderes comunitarios con los que compartimos, que a lo mejor las herramientas que nosotros le damos, para mí, en mi opinión, es más consolidar emocionalmente y mentalmente la soberanía mental y la autoestima que ya los líderes se van planteando cuando tienen que enfrentar esa adversidad y sobreviven esa adversidad y se unen a su comunidad en esa adversidad. Y yo creo que nosotros hemos aprendido, yo creo que a lo mejor hasta más que ustedes, ¿verdad? Nosotros le ponemos las herramientas así evidenciadas en el contexto de salud mental, ¿verdad? A nivel profesional, pero es más como que darle las herramientas para ver lo que ya ustedes saben, más que nada. En mi opinión personal, aunque obviamente siempre ayuda a tener un marco de ayuda psicológica, ¿verdad? Uh-huh. Así que en términos de nosotros, el proceso que nosotros hemos pasado para mí ha sido bien especial porque pues nos dimos cuenta de que en esa forma íbamos a ser más efectivos que haciendo programas de radio, hablando de los servicios de salud mental y por qué son importantes, o hablando de diagnóstico, o hablando de tipos de tratamiento, que también lo hacemos, ¿verdad? Porque es necesario. También le hemos hecho talleres a personas que responden en las ambulancias, talleres a otras especialidades de salud que quieren saber más cómo lidiar con los problemas de salud mental que afrontan sus pacientes, ¿no? Todo eso es importante, claro. Pero para mí que la conexión con la comunidad y salirnos de las clínicas, de los hospitales y de las oficinas nos ha hecho ver la realidad que está pasando en nuestro pueblo y nos ha dado ideas de cómo podemos enfrentar problemas más a nivel social y grupal, como por ejemplo el cambio climático, que es una de las cosas con las que yo trabajo a nivel académico, que no es una cosa. Hola, ¿se nos cortó? Hola, parece que se cortó la llamada con una parte muy interesante que estaba Carissa diciendo de cómo se conecta ese acercamiento a temas tales como el asunto climático, en lo que reanudamos la conexión. Quería señalar que este acercamiento que nos plantea Carissa es muy diferente al acercamiento de la psiquiatría tradicional y de lo que se llama también la psicología clínica. De hecho, hay hasta conflictos entre sectores de los exponentes de estas. Ahora, ya ahí está. Carissa. Sí, ¿me escuchan? Nos quedamos en el calentamiento global. Ay, perdón, disculpen, se me cayó la señal, espero que ahora no pase. Esta es parte de las cosas con las que trabajamos. No pues nada, lo que estaba diciendo es que, verdad, muchas de las opiniones que estoy dando no representan las opiniones de la organización Crear con Salud, por si acaso, es más a nivel personal y como miembro de Vamos, ¿verdad? Pero que estaba reflexionando sobre las raíces, en mi opinión, las raíces del cambio climático son muchas de las mismas raíces de las cosas que nos afligen a nivel emocional. Y es que hay veces que pues nos engañamos pensando que la mayoría de los seres humanos, sinceramente pienso que están en este engaño. Y yo caigo y salgo de este engaño constantemente porque es para lo que nos entrenan.
no sé si es solamente como que el sistema, pero también culturalmente como que el mundo se ha creído la falacia de que la felicidad viene de afuera, ¿no? Y viene de hacer cosas y de adquirir posesiones. Y pues yo pienso personalmente que cuando nos damos cuenta que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices y que la felicidad es una decisión, ¿verdad? Que tenemos que trabajar y cultivar y que pues da trabajo a veces, pero está en nosotros. Y pensar más en cómo ser las personas que queremos ser, en vez de hacer todo lo que nos dicen que tenemos que hacer para ser felices. Entonces, eso es lo mismo que causa la destrucción del planeta y de la madre tierra, porque es lo que nos hace explotarla, consumirla, en vez de tratar de darnos cuenta que somos parte de ella, que la tenemos que atesorar, proteger, ¿verdad? Que necesitamos, sí, extraer algunos recursos mínimos para sobrevivir, como agua y comida, pero que podemos hacer las cosas en un nivel más sustentable y podemos tratar de preservarla y amarla, ¿verdad? Como quien dice, como una hermana o un hermano. Estoy hablando de seres vivos que no son seres humanos, ¿verdad? Y plantas. Esa conexión yo creo que nos falta también y ese es mi interés ahora principal, aprender sobre ecoterapias y sobre cómo utilizar la conexión con la naturaleza para poder fortalecer la mente. Pero fíjate, hay dos puntos que tú traes que me gustaría comentar algo y que tú comentes sobre lo que estamos acá señalando. Este planteamiento de que tú dices, de que tú te autodefines como no colonizada, ¿verdad? Quiere decir que en tu ejercicio de tu vida, de la vida personal y de las cosas que te rodean, no lo haces, lo haces así. Una de las riquezas que yo encuentro de este concepto de la colonialidad, que en cierta medida indirectamente Alejandro y tú las han presentado, es que nos está diciendo que el colonialismo fue aquel evento que hizo que unos países poderosos destruyeran prácticamente poblaciones. Y fíjense qué interesante que la idea del conquistador es eliminar a las poblaciones, porque mientras existan hay la posibilidad de recuperación, ¿verdad? Ese es un punto. El otro punto es que una de las cosas que hemos descubierto, y es que con esa modernidad disque europea, que era una modernidad del mundo, porque muchísimos de los inventos que los europeos decían que habían sido hechos por los egipcios, por los sumerios, por los chinos, etcétera, etcétera, y nos han creado la imagen de que ese es el mundo de la modernidad. Pero esa modernidad también trajo consigo una civilización que plantea lo que hoy se cuestiona desde la filosofía y de la sociología y de las ciencias políticas latinoamericanas, que es la colonialidad del poder, del saber y del ser. Tú mencionaste que hay unos contenidos, yo le estaba diciendo ahorita a Alejandro, que el establishment psiquiátrico probablemente no está de acuerdo con lo que ustedes están planteando, porque ellos han tenido una definición de lo que es la salud mental, que es completamente, número uno, basada en medicamentos y número dos, basada en individuos. Lo mismo pasa en la psicología, entre la psicología clínica y la psicología comunitaria. De manera que esa colonialidad del ser tiene que ver mucho con la colonialidad del saber. Es decir, que ha habido una descalificación de cualquier saber que no sea este saber tradicional y que hemos visto que nos minimiza. Y finalmente, esa afirmación de nuevas formas de prácticas de salud y de reconocer saberes ancestrales, saberes de nuestros pueblos que fueron convertidos en folclore o en superstición. Es también muy importante dentro de este esquema, porque ¿qué dice Boaventura de Sousa Santos? Que lo que se hizo fue un epistemicidio para la audiencia. Episteme quiere decir conocimiento. Es un homicidio de los conocimientos ancestrales. Y al convertirlos en superstición o en folclore, los minimizan y los invisibilizan. Y una de las cosas que estos acercamientos que tú planteas de ya mirarnos como fuera de esos esquemas de colonialidad institucional del ser, es empezar a decir, no, si aquí también hay sabiduría y nosotros tenemos sabiduría en nuestro DNA,
Así que en ese contexto te quería preguntar, ¿ha habido relación, ha habido conversaciones con gente del establishment psiquiátrico en términos de los planteamientos que están haciendo ustedes, o se han mantenido en su propio canal? Bueno, en mi mundo, ¿verdad? Que yo estoy más en la psiquiatría comunitaria, tremenda pregunta, y eso es un tema bien importante. Yo te puedo decir que personalmente, lo que yo acabo de decir de la conexión con la naturaleza, yo lo he internalizado más buscando conocimiento indígena. Aquí en Estados Unidos, que todavía quedan poblaciones indígenas, pues finalmente yo veo que en las ramas de la salud mental se está reconociendo la importancia de las tradiciones y las costumbres de las poblaciones indígenas, y se está buscando conocimiento de ellos y se le está dando más espacio para que pues aprender de ellos contra toda la opresión sistémica que también influencia en la academia. Valor, lo que tú quieres decir, que se le está dando valor. Sí, yo trabajo con el Climate Psychiatry Alliance y con una coalición de resiliencia internacional que trabaja con específicamente cómo el cambio climático afecta a la salud mental. Y pues cuando uno de verdad se pone a ver la situación a nivel global y los orígenes de eso, pues se da cuenta que todo eso de cómo se destruyeron los pueblos ancestrales indígenas y cómo se masacraron las Américas para extraer oro y para extraer cuántos recursos hay, pues tiene todo que ver con todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Y entonces, pues, en mi mundo, mis colegas, muchos de ellos respetan eso increíblemente y se están saliendo de los clichés de la psiquiatría convencional, incluyéndome a mí. Todavía yo estoy en ese proceso. Sinceramente, estoy pasando por uno de esos momentos en que, pues, esa descolonización a nivel académico y ese proceso de tratar de ver la realidad como es, yéndome en contra de muchas de las cosas que aprendí, pues a veces me afecta un poquito sinceramente mi salud mental, pero es parte de la lucha y el proceso que uno tiene que pasar para seguir creciendo. Sí, es parte de la decolonización. Y en esas estamos la mayoría de los psiquiatras que de verdad les importan sus comunidades y que son la mayoría. Hasta los psiquiatras que están dando medicamentos nada más y que ven los pacientes en 5 minutos, también la sociedad a veces crea una visión bien blanco y negro de cómo son las cosas, pero esos psiquiatras están educados en ese modelo, pensando que esa es la mejor solución, con un montón de presiones del mismo sistema que también oprime a los doctores y a las enfermeras y a los terapistas, y nos enseña ese tipo de prácticas no emancipadoras, y estamos tratando de luchar contra eso, ¿verdad? Y salirnos de esos patrones, pero tenemos que bregar con todas las presiones de las aseguradoras, de documentarlo todas esas cositas que nos quitan tiempo de verdad conectarnos con nuestros pacientes, y pues eso tampoco es fácil para nosotros. Hay muchos psiquiatras que dan pastillas que tienen las mejores intenciones y pues las pastillas a veces pueden ayudar grandemente. Yo no estoy en contra de eso, porque lo he visto como ayuda, pero eso no puede ser la única forma, ¿verdad? Porque también hay un componente socioeconómico y político también que hace que caigamos en la limitación de solamente dar pastillas, ¿verdad? Tiene que ser un conjunto y se nos educa a dar se supone que demos un tratamiento biopsicosocial. Pero a veces las presiones del sistema nos hacen limitarnos a una u otra rama de esas tres, que es lo biológico, lo psicológico y lo social. Pero yo pienso que hay esperanza, hay mucha evolución en mi grupo, en mi comunidad de colegas. Estamos definitivamente tratando de aprender de nuestros ancestros indígenas y de la naturaleza, que son nuestros ancestros también. Yo siento que la naturaleza es prácticamente como que parte de lo que es mi Dios espiritual, ¿no? Tu DNA espiritual. Exacto, y mientras más nos conectemos con eso, más volvemos a nuestras raíces espirituales y pues de nuestro yo interior, como mencioné anteriormente. Fíjate que lo que estás planteando tiene mucho que ver con la crítica a la modernidad, porque nos vendieron la modernidad como la autora de tantas cosas positivas, y una de ellas que no era positiva, además de la esclavización de la gente, además de la eliminación de los pueblos, además de toda otra serie de ideologías racistas, ¿verdad? Está esa ruptura con la naturaleza. La naturaleza era una enemiga, había que dominarla, y en ese sentido, pues entonces fuimos perdiendo esa conexión
con la naturaleza. Y por eso es que hay esa canción que canta Roy Brown, de aquel jefe indio que le dice al presidente, ¿cómo me van a decir que se van a llevar mi tierra si mi tierra soy yo también, verdad? Él no entendía esa mirada. Así que es bien importante que vayamos viendo que dentro de este proceso, que estoy maravillada con lo que dices, porque la psiquiatría está mucho más cerca de lo que tradicionalmente se le llama la ciencia dura, de ciencias naturales, ¿verdad? Y siempre las ciencias naturales han mirado por encima del hombro a nosotros los científicos sociales, porque no practicamos la ciencia dura y defendíamos las metodologías cualitativas, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que este proceso de cuestionamiento, al igual que en la física, se esté dando también en esa área, me llena de mucha esperanza. Y quería comentarte que nuestro Eugenio María de Hostros siempre decía, la independencia política no garantiza la emancipación mental. Y a mí me parece que ese trabajo que ustedes están haciendo es un proceso de ir trabajando por la soberanía y la emancipación mental, cuestión de que en el momento que se dé una independencia política, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener la emancipación. Y Hostos también decía, la independencia, quiero la independencia porque quiero la libertad. Y tú has afirmado la libertad desde ahora, podemos ir afirmando la libertad y las otras cosas se van consiguiendo poco a poco mientras afirmamos nuestro derecho de ser soberanos. Así que realmente me emociona mucho que haya ese diálogo dentro de tu disciplina y ese reconocimiento de los valores de saberes que fueron asesinados a través del proceso de la colonización y luego de la colonialidad, ¿verdad? Nunca olvidaré aquí cómo se demonizó el espiritismo, cómo se demonizó muchísimas otras prácticas, convirtiéndolas en cosas a veces hasta diabólicas y todo. Así que para la audiencia debemos tener en mente que este fue un proceso construido y que cuando se quiere eliminar la fuerza de un pueblo, se ataca su sentido de ser y su sentido de conocer. Y esto es una de las cosas que estamos viendo, que Crear con Salud está combatiendo en esa trinchera. Sí. Carissa, muchas gracias por toda tu aportación, de verdad que ha sido muy valiosa. Y yo quería rescatar algo que estaba comentando Liliana sobre eso mismo del epistemicidio, o sea, cómo literalmente borran nuestros saberes. Y en ese sentido, un poco nuestra misma historia, como en Puerto Rico, si no hubiésemos tenido un sistema de salud regionalizado y muy funcional que realmente servía para el pueblo, y en ese sentido, en el 1993 pasa por un proceso de privatización mucho más complejo históricamente de lo que, ¿verdad?, podemos abordar en el periodo de tiempo de este programa, pero un poco con la lógica de que el sistema de salud puertorriqueño se pareciera al sistema de salud norteamericano. Y con esas mismas lógicas que nos introducieron aquí a la agencia aseguradora en Puerto Rico, pues creo que complejiza un poco cómo el sistema está pensado para las personas o si está pensado para las riquezas de corporaciones, porque esas mismas corporaciones en su mayoría también responden a corporaciones en Estados Unidos que son pues millonarias, sino billonarias. Así que quería hacer ese comentario. No, y eso es bien importante porque de lo que estamos hablando es del dominio de la cultura neoliberal, la civilización del neoliberalismo, porque no es solamente el neoliberalismo como una política económica del Fondo Monetario Internacional, es que ha penetrado culturalmente y el modelo del que tú estás hablando viene de aquel otro modelo que se llamaba el Estado benefactor, ¿verdad? Que tenía un reconocimiento, aunque un reconocimiento un poco populista en el sentido negativo de populismo, ¿verdad? De asistencialista, etcétera, etcétera, pero había un reconocimiento de estos sectores populares. Este modelo, Pedro Rosselló, ¿verdad? Que lo instaura, y lo instaura también en la vivienda. En la vivienda dice, la vivienda no, el Estado no va a proveer vivienda, sino que va a facilitar para que la empresa privada la provea. De manera, es esta mirada de que es a través del mercado, de que es a través de la individualización
que vamos a conseguir las cosas. Así que todo este proceso está enmarcado en esta gran civilización neoliberal, que también es una forma de colonialidad, es la transformación de la dimensión económica de la colonialidad, convertirse en una dimensión de carácter cultural. Y lo que dices es muy real. La gente empieza a mirar la medicina de otra manera. Y quizás hace 30 años no lo veíamos, pero ahora o sea, es muy evidente que ese sistema no funciona, o sea, está fracasado. Y en el sentido de que hay cerca de 300,000 personas en Puerto Rico que no tienen acceso a un plan médico, o sea, están no aseguradas. Y eso es sin hablar de las personas que no tienen vivienda, que viven en la calle en condiciones extremas, porque cuando vienen las políticas de austeridad que responden al neoliberalismo, las personas que más se ven desaventajadas son las que históricamente han sido marginalizadas. Y un poco por esa línea, quería aprovechar para presentar que tenemos al profesor Ralph Rivera Gutiérrez. Ay, bienvenido, profesor. Aquí en línea. Él es mi profesor en el recinto de ciencias médicas, yo le tengo muchísimo aprecio, pero además de eso, pues da cursos de políticas de salud y quiero que un poco, primero que nos salude y segundo que nos cuente un poco sobre la experiencia que ha tenido desde, ¿verdad? Las distintas posiciones que ha tenido en la Escuela Graduada de Salud Pública de la UPR en proyectos comunitarios y cómo ve el vínculo que debe tener la academia con las comunidades y específicamente si nos puedes comentar sobre la experiencia de la Corporación de Servicios de Salud Primaria y Desarrollo Socioeconómico, el OTOAO, o en otras palabras, ¿verdad? La organización COSAO. Así que saludos, profesor. Saludos, buen día. profesor. Nos están diciendo que debemos ir a la pausa, así que saludos, encantadísima de conocerle. Y si entonces podemos dejar la respuesta para después de la pausa. Claro que sí. Ok, pues bienvenido. Gracias. Radio Isla Móvil, descárgala ya. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Saludos, amigos y amigas. Estamos entrando en la tercera parte de su programa. Hemos estado discutiendo el tema de la salud desde la perspectiva comunitaria. Hemos hablado de la perspectiva de Vamos como organización y productora de esta serie y también tuvimos el privilegio de dialogar con la doctora Carissa Cabán Alemán, quien nos ha presentado toda una mirada de lo que es la psiquiatría comunitaria y la organización que crearon un grupo de jóvenes que se llama Crear con Salud. Y una de las cosas que hemos descubierto ahí es que este diálogo de saberes, ¿verdad?, desde diferentes perspectivas, enriquece la producción de conocimiento y ahora vamos a continuar incentivando este diálogo de saberes con el profesor Ralph Rivera Gutiérrez de la Escuela Graduada de Salud Pública. Buenos días, profesor. Buenas tardes ya. Ya es tarde, ¿verdad? Ya son las 12, sí. Muchas gracias por la invitación. Un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes su radio audiencia. Una conexión muy particular aquí. Alejandro ya mencionó porque yo soy su profesor y compañero de trabajo, pero también fue profesor de Carissa hace muchos años cuando estaba en su cuarto año de medicina. Y cuando le escucho hablar, tengo que decir que me emociona mucho y pues pienso que posiblemente pues puse mi granito de arena. Qué bueno, ¿verdad? Qué bien se siente. Espectacular. No, es espectacular. Y a usted la vi ayer en la reunión de la APU, no la conecté con este programa, pero nos cruzamos brevemente durante el almuerzo de ayer allá en la UPN. Ya sé. Sí, pero conectamos muy bien sin saber que estábamos conectados. Correcto. Y bueno, para tratar de responder a esa pregunta extraordinariamente amplia que me plantea Alejandro,
Pues yo creo que es importante comenzar aclarando lo que es el campo de la salud pública, porque mucha gente tiene dificultad en entender ese concepto y creo que es importante que entiendan que el campo de la salud pública es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de las comunidades y de las poblaciones, además de prevenir enfermedades, lesiones e incapacidades en la comunidad. Así que en ese sentido, pues de eso es de lo que se trata, es lo que hacemos desde un abordaje multidisciplinaria en la salud pública. Y entonces, pues, yo abogo por un rol muy particular en términos de nuestro trabajo comunitario. He trabajado desde múltiples niveles en términos de como profesor, como director de departamento, en un momento como decano de la escuela, abogando por un rol que yo creo que podría llamar activista académico. Yo creo que toda la facultad de la Escuela Graduada de Salud Pública debería de mirar ese rol y tomar ese rol de activista académico. Y básicamente, pues según mi entendimiento y mi experiencia, eso significa pues que yo tengo un pie en la academia y otro pie en las comunidades. Para mí eso es lo que es ser un activista académico, que básicamente pues somos un puente, o por lo menos yo he tratado de ser un puente progresista, por no decir izquierdista, cuando uno lo pone en un contexto del continuo de ideología política, pues ser un puente entre esos espacios asimétricos, ¿no? Es la praxis, es poner esa teoría en práctica, es crear sinergia entre la teoría y la práctica. Pero básicamente pues significa que pues nosotros que desde la academia con nuestros privilegios estamos al servicio de la comunidad y no al revés, o sea que en muchas de las colaboraciones entre la academia y la comunidad pues básicamente son sujetos de estudio, sujetos de investigación y no protagonistas de su realidad. Y pues cuando hacemos ese abordaje de esa perspectiva de un académico activista o activista académico, pues para mí es que nosotros podamos trabajar sirviendo a esa comunidad. Tenemos un peritaje muy particular, nosotros podemos aportar, nosotros tenemos pues, un conocimiento científico sobre salud comunitaria, en mi caso, organización, gerencia y planificación comunitaria, apoderamiento comunitario y organizacional, promoción de salud, educación en salud, por hablar de las múltiples disciplinas de la salud pública y que mis colegas de la Escuela de Salud Pública pues podemos contribuir a una comunidad, pero también tenemos pues las destrezas técnicas que serían pues destrezas de redactar propuestas, de preparar presupuestos, de contribuir a la planificación comunitaria. Tenemos las destrezas de análisis estadístico, análisis financiero y todo ese andamiaje y todas esas herramientas cuando se trabajan con humildad y se trabajan con la perspectiva de que estamos sirviendo a la comunidad, me parece que pueden abonar mucho. Yo a mis estudiantes siempre les he dicho que hay 3 destrezas muy importantes, esenciales para el trabajo comunitario. Y son 1, escuchar, 2, escuchar y 3, escuchar. Y básicamente tratando de hacer énfasis que pues sí, nosotros tenemos un peritaje, tenemos un conocimiento científico. Cuando yo voy a entrar a una comunidad muchas veces miro el perfil de esa comunidad, si existe tal cosa, pero ese perfil no necesariamente me va a decir cuáles son las prioridades de esa comunidad. Un ejemplo que voy a usar, que hace 20 años comencé, ya hace más, 26, 27 años comencé a trabajar con una comunidad, la comunidad de la Península Cantera, por usar un ejemplo bien concreto, y había visto los datos sobre esa comunidad y entre esos datos pues estaba un nivel de embarazo entre las adolescentes altísima. Y pues claro, pues para mí, en términos como salubrista, como investigador, como científico, pues hago nota mental de esa realidad. Cuando yo tuve reuniones con esa comunidad, habían 40 otros asuntos de prioridad para esa comunidad. Así que yo como salubrista y que estaba escuchando, yo no planteé eso
el asunto de estadística hasta muchos años más tarde, cuando ya se había desarrollado mucha más confianza, y entonces donde yo me sentía que yo podía traer ese asunto y que me iban a escuchar, y que iba a poder hacer una aportación en ese diálogo. Pero ciertamente nuestro rol esencial y crítico es poder escuchar a la comunidad, entender. Nadie conoce mejor, Alejandro, tu cuerpo que tú mismo. Pues entonces, pues nadie conoce mejor la realidad y la salud de una comunidad que los mismos residentes de esa comunidad, y pues nosotros tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas y escuchar a las personas para poder ubicarlos y poder apoyarlos con nuestro conocimiento científico, como también con nuestras destrezas técnicas que ya mencioné. Preguntaste sobre COSAO. Creo que es un excelente ejemplo de colaboración, pero también debo de aclarar que tanto yo como muchos de mis colegas de la Facultad de la Escuela Graduada de Salud Pública, pues eso es el pan nuestro de cada día, servir y trabajar con las comunidades. No necesariamente todo el mundo con la perspectiva mía particular, como le digo, con una visión progresista y con un abordaje muy particular de las comunidades, pero básicamente trabajar con comunidades es gran parte de lo que hacemos en la salud pública. Y nosotros comenzamos a trabajar con COSAO, que es la Corporación de Salud Primaria y Desarrollo Socioeconómico, el OTOAO, ubicados en Utuado. Comenzamos a trabajar con ellos en el 2015-16, yo diría 2015 creo que fue. Y en ese momento yo era decano y ellos estaban buscando que una ayuda con un análisis particular. Y pues dos de mis colegas, el doctor Heriberto Marín Centero y el doctor José Pérez Díaz, le hicieron ese análisis. Básicamente estaban interesados en que se pudiera determinar la viabilidad para ellos montar un centro 330, que son los centros de salud primarios que se desarrollan bajo la ley 330 del Servicio de Salud Pública del gobierno federal estadounidense. Entonces, pues ese trabajo, luego que culminó, a poco rato, pues tuvimos el impacto del huracán María. Y ahí, pues, nuestra facultad y estudiantes, porque nuestros estudiantes tuvieron un papel muy protagónico en esto, y con otros colegas del recinto de ciencias médicas organizamos lo que luego denominamos pues brigadas salubristas, y eran brigadas interdisciplinarias de profesionales de la salud, y montamos ese trabajo y visitamos la primera comunidad que visitamos luego del huracán María perdóname, fue COSAO. Y fuimos a llevar pues servicios médicos, servicios de salud mental, además de los suplidos básicos, agua, comida, todo lo que necesitaban en ese momento. Y las comunidades que ellos sirven, hay un aspecto interesantísimo porque son de tres municipios diferentes. O sea que las comunidades de Mameyes abajo, Cabanillas, Don Alonso, Tetuán, Limón están en Utuado, pero luego está Mameyes arriba en Jayuya y Frontón en Ciales. O sea que estas comunidades están más cerca de ellas, entre ellas, de diferentes municipios, de los que están del centro urbano de su municipio. Obviamente, el que conoce la realidad geográfica de Puerto Rico, doy por bueno que me entienden en ese sentido. Y entonces, pues, pudimos trabajar con ellos, desarrollamos nuestro modelo de trabajo de una entidad que posteriormente llamamos e incorporamos como brigadas salubristas, y luego durante esos próximos meses pues visitamos a muchas comunidades, particularmente en las montañas en Puerto Rico. Yo tengo una trayectoria de trabajo comunitario de sobre 30 años y casi siempre todos mis proyectos y trabajos habían sido dirigidos a áreas urbanas, así que esto fue un cambio interesante para mí, de mucho aprendizaje y crecimiento también, de enfrentar los retos que se manejan ya en las montañas en Puerto Rico, ¿no? Y las barreras que crean las distancias y las dificultades que crean la distancia. Luego, cuando las cosas de María y el responder a la emergencia de María fueron bajando un poco, pues seguimos discutiendo con COSAO cómo podíamos apoyarlos. Y eso llevó a la redacción de una propuesta para desarrollar un proyecto de promotoras de salud comunitaria.
que lo trabajamos el doctor Pablo Méndez Lázaro, el doctor Heriberto Marín y yo, y con el insumo obviamente de los líderes comunitarios de COSAO, y logramos un financiamiento de unos $500,000 para poder crear este proyecto, para poder ahí contratar a personas comunitarias. Todas las promotoras han sido miembros de la comunidad, y llevamos los pasados 3 años y pico, claro, con el reto de la pandemia. En estos pasados 2 años, pues eso no fue algo que habíamos anticipado, pero ciertamente pues los pasados 3 años, 4 años ha sido pues ayudándolos en la implementación de ese proyecto. Así que esto pues quiero también puntualizar que es un ejemplo de cómo nosotros como académicos, científicos, podemos aportar al desarrollo y la salud comunitaria. Creo haber contestado todos los componentes de tu pregunta, Alejandro, y abierto a otros comentarios. Yo quería comentar, profesor, que lo que usted nos está diciendo encaja muy bien con esta, ¿verdad?, mirada de transformación social que muchísimos investigadores contemporáneos como Boaventura de Sousa Santos nos habla. Por ejemplo, usted menciona esa relación con las diferentes poblaciones que se conoce como diálogos interculturales, porque realmente hay veces que el vocabulario de unos sectores no empata con el vocabulario de otros sectores, sino hay una empatía y una búsqueda de conexión en términos de poder entender realmente lo que es el contexto cultural. Cuando usted dice que solamente un perfil estadístico no dice cuáles son las realidades de una comunidad de carne y hueso, ¿verdad? Hay una anécdota del arquitecto Quiles que dice que una vez él es un arquitecto comunitario, lo contrataron para hacer una cancha para jugar en una comunidad. Y cuando llegó al área, encontró a la gente, a los niños jugando, a los hombres jugando domino, a las mujeres haciendo otras cosas. Y entonces realmente lo que la gente quería era un centro comunal, no querían una cancha, pero que había venido en los papeles la cuestión de la cancha. Y usted cuando me dice esto de que usted visualizó a nivel de la estadística un problema, y cuando vio ese problema no era el más importante desde el punto de vista de lo vivido, es una verdad forma de reconocer que tenemos unas diferencias en percepción y que el acercamiento intercultural o interpoblacional es bien importante en el tema de las comunidades, mirando todos los saberes como igualmente importantes. Así es que se crea nuevo conocimiento. Y el otro tema que me fascina es lo de las temporalidades contradictorias. A veces un sector llega con ánimo de un programa, de algo que se va a hacer en 6 meses, en 1 año, en año y medio, y cuando entra en el contexto comunitario, pues los tiempos son otros. Absolutamente. Y entonces esa sensibilidad hay que tenerla, porque si no, entonces uno va, número uno, lo peor es que empieza a decir, ay, esa gente no se quiere mover. No, es que se mueven, son temporalidades diferentes, ¿verdad? Definitivamente. Y exactamente. Y en términos de la estadística, es como uno pensar que el médico, con todo respeto a mis amistades médicos, ¿no? El mirar el resultado de unas pruebas de sangre y tienen todos los resultados de esas pruebas, y es mirar esas pruebas y decir que tú eres esas pruebas. Ya yo sé cómo tú te sientes sin preguntarte, sin hablarte, porque yo tengo todos los resultados de tu broma de sangre, de tus estudios, ¿no? Y ciertamente sabemos, y eso está bastante bien documentado también en la ciencia, de que pues no, o sea, una persona puede tener un perfil en términos de sus estudios y sentirse de una manera diferente, y 3 personas con el mismo perfil de estudios, resultados, se puede sentir diferente en cada uno. Así que ciertamente, pues sí, en términos de comunidad es el mismo tipo de concepto, y nuevamente que nuestro rol no es imponer lo que nosotros entendemos que es una prioridad por una estadística particular, sino que la comunidad, y el ejemplo que demostró, que planteó ahí también en términos de una persona que contrataron para trabajar una cancha, pero fue con la mente abierta de escuchar, de ver, de vivir, de sentir la realidad comunitaria para determinar verdaderamente no es una cancha lo que necesitan, sino un centro comunitario. Y eso pues requiere humildad, requiere una sensibilidad muy particular, y pues no todos los profesionales de la salud lo tienen ese nivel de sensibilidad, ¿no?
Así, ¿tú te querías otro comentario? No, agradecerle, profesor, por contarnos sobre la experiencia que ha tenido, ¿verdad? Desde la escuela, porque yo soy una de las personas que piensa que a veces la academia tiene que integrarse activamente en trabajos prácticos, porque muchas veces muchas cosas se quedan y muchos trabajos se quedan en papel y se quedan en la teoría, y creo que lo que nos ha comentado es súper valioso para que ver, ¿verdad?, la esencia, que el rol esencial que cumple la Universidad de Puerto Rico en una multiplicidad de trabajos y de comunidades. O sea, una universidad que no podemos tapar el cielo con la mano, que está sufriendo múltiples recortes presupuestarios, que está pasando por uno de sus peores momentos históricos, y pues a respuesta de, nuevamente, políticas neoliberales y de austeridad que cortan su presupuesto, politizan muchas posiciones, y es frustrante porque tiene mucho potencial y mucho que dar, y es un espacio del pueblo y para el pueblo, pero claramente a los estratos que están en el poder no les gusta ese potencial que tiene la Universidad de Puerto Rico. Y nada, de verdad, profesor, como usted sabe, yo estoy extremadamente agradecido con su apoyo, con su participación en el programa. Y ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, adelante. Tengo una preguntita, profesor, y pues un comentario. Realmente ahora digo yo que estoy extremadamente feliz sobre el comentario, porque en este programa, y esto me dirijo a la audiencia, hemos estado intentando, y creo que se está logrando, ese intercambio de saberes, ese intercambio de un saber de una joven que creo que fue estudiante suya, de Carissa, ¿verdad? Sí. Que está ahora en los Estados Unidos haciendo un trabajo en un ámbito que yo le llamo de ciencia dura, la psiquiatría, pero que notamos que realmente también tiene su flexibilidad con entonces un marco institucional, las cosas que se están haciendo desde ese marco institucional, y ahorita vamos a ver también un marco profesional que se ha desarrollado como comunitario. Así que la población vea que hay estas diferentes maneras de lograr que el Puerto Rico que va a ser ya siga siendo. Y entonces eso me da mucha alegría y me hace sentir nuevamente que lo que habíamos dicho desde el principio del programa es que la gente vea que ya desde ahora existe lo que queremos. Lo otro era saber, en este momento, la corporación COSAO está funcionando, está latente. ¿Cuál es la situación actual de la organización? Bueno, ellos siguen trabajando contra viento y marea, siempre pues el trabajo su plan de trabajo es extraordinariamente ambicioso, es uno de los modelos más interesantes, yo argumentaría, de desarrollo comunitario en Puerto Rico en este momento. Están montando una clínica de salud y están buscando los recursos que tienen un componente de ecoturismo, están desarrollando apoyos a los agricultores, están trabajando con los niños de la comunidad. O sea, tienen unos proyectos bien interesantes, variados, pero tienen el reto que tienen casi toda organización sin fines de lucro en Puerto Rico, y comunitario particularmente, y es la fragilidad económica. Exacto. Ante la situación de los recursos, de escasez de recursos económicos. Han recibido muchas donaciones, y recibieron muchas donaciones a raíz de María, el impacto del huracán María. Han hecho trabajos para mí súper interesantes, incluyendo arreglando puentes y carreteras a las comunidades, porque su planteamiento fue: si aquí no ha venido el gobierno en 20, 25 años, no va a venir ahora, lo tenemos que hacer nosotras como los residentes de la comunidad. Y nuevamente, pues nosotros como académicos, científicos, apoyándolos en ese desarrollo. Pues entonces quiere decir que nuevamente aquí queda demostrado que el pueblo que quiere sobrevivir, que quiere seguir viviendo, aunque no tenga los apoyos burocráticos y estructurales, lo logra. Y eso es una de las cosas que es importante para nuestra audiencia, porque ahora con este plan de sustituir porque eso sí que es un plan, como dice Alejandro, de ir creándonos condiciones negativas para que nos vayamos del país e irse quedando con nuestro país, nuestras acciones
demuestran que estamos dispuestos a seguir luchando con energía para seguir viviendo y seguir siendo quienes somos. Y eso es otra de las formas de decolonialidad, como decía Carissa. Pues muchas gracias, profesor. Ha sido muy estimulante. Tenemos ya, próximamente viene la pausa. Sí, y vamos a pasar a hablar sobre la Asociación de Consultorios Médicos Comunitarios, con un esfuerzo que se está dando en la comunidad portugués en Ponce, en Adjuntas. Tendremos a 3 personas y específicamente vamos a tener al doctor Ramón Rodríguez, que nos va a contar sobre la experiencia de la Asociación de Consultorios Médicos Comunitarios y también sobre el Centro Comunitario Dr. Johnny Rullán, que es de recién creación. Nos van a estar comentando sobre cómo les ha ido, las expectativas que tienen de aquí al futuro y cómo vislumbran que ese esfuerzo quebranta con muchos esfuerzos que simplemente desde el gobierno no se llega a estas personas, a estas comunidades que han estado históricamente marginalizadas. Así que, nada, prontamente vamos a estar conversando con el doctor Ramón Rodríguez. Tan pronto termine la pausa, tenemos aquí al doctor Rodríguez con este interesantísimo proyecto y además en el tema del intercambio de saberes, es otra dimensión de lo que estamos hablando y otra dimensión de ejercer soberanía, ¿verdad? No esperar que nos las den. Sí. Ahora viene la pausa, creo. Sí. Él nos había avisado. Sí. Bueno, si no, eche para acá y empezamos. Si no nos... espérate, ¿están haciendo señales? Sí, ok. Bueno, pues ya mismito, no se vayan, que esto se sigue poniendo bueno y mejor. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Saludos, amigas y amigos. Entramos en la última parte de este programa, que es parte de la serie Construyendo Soberanías desde las Bases Comunitarias. Hoy hemos estado hablando con Alejandro, que nos presentó el programa de Vamos, con Carissa, con el profesor Ralph Rivera Gutiérrez. Ralph Rivera. Y ahora estamos con el doctor Ramón Rodríguez, que nos va a hablar de un proceso, ¿verdad?, histórico que nos llevó a la asociación de la que mencionó Alejandro. Quería, antes de darle el micrófono al doctor, señalarle a la audiencia que pueden llamar al 787-292-1703, 787-292-1704. Repito, 787-292-1703 o 787-292-1704. Si tienen preguntas, comentarios o si están interesados en involucrarse con alguna de estas iniciativas de las que hemos hablado hoy y que representan, ¿verdad?, que el Puerto Rico que va a ser ya está haciendo. Doctor. Buenos días. Buenos días. Buenas. Buenos días, Alejandro y la compañera de Vamos, ¿verdad? Nosotros somos Vamos Ponce también, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Mira, es bien interesante, ¿verdad?, el proceso. Todo esto comienza después de María, nuestra comunidad, donde tenemos, ¿verdad?, el terrenito allá en el campo, pues tuvo casi un año sin electricidad. Y eso nos impulsó a organizarnos. Y un problema que era precisamente de energía eléctrica se convirtió en un grupo, en un consejo comunitario que hemos hecho ya 3 asambleas, donde elegimos 10 directivos anualmente. Y en una de las reuniones, como yo estoy en un proceso de retirarme ya de la práctica médica, pues yo quería seguir ofreciendo mis servicios, pero en la comunidad, ¿verdad?, gratuitamente. Entonces surgió la idea de crear en la escuela que fue tomada, la Ramón Emeterio Betance, del barrio Guaraguao de Ponce, entrada a la comunidad Santas Pascuas. Pues en esa escuela que es tomada por la comunidad, separamos
2 salones e hicimos el consultorio. Creamos un consultorio médico donde nosotros íbamos a ir allí a hacer nuestra práctica los sábados. Con mi familia también, mi compañera es enfermera, mi hermano es pediatra, su compañera es enfermera, mi hijo médico, mi hija es audióloga, pues más o menos como un proceso familiar y vamos a estar ofreciendo el servicio a la comunidad. Pero de ahí para adelante, precisamente inauguramos en el mes de noviembre, inauguramos el centro, en diciembre, perdón, el centro Dr. Johnny Rullán dentro de la escuela. La idea era que, bueno, el doctor Johnny Rullán, a quien conocí personalmente, ¿verdad? Y que pasamos procesos de salud en el mismo año, ¿verdad? Que nos dio cáncer a los dos. Y ahí nos hicimos una amistad. Y entonces, posteriormente, el centro se desarrolla, se crea, llegó toda la familia del doctor Rullán a la inauguración y allí inauguramos el centro y estamos prestando servicio los sábados, ¿verdad? Y tenemos muchas pretensiones, o sea, ya hemos hecho 3 vacunaciones a la comunidad, ya hemos dado varias clínicas y estamos, cuando empezamos a ver la situación nos dimos cuenta de una cosa bien importante, que había que tener un perfil de salud de la comunidad. Y entonces se creó el censo. Utilizamos varios modelos, ¿verdad? Y en esos modelos creamos el nuestro propio. Ese modelo lo vamos a poner a disposición de las comunidades a través de la Asociación de Consultorios Médicos. Porque lo primero que hay que hacer en una comunidad es conocer su perfil de salud. Es vital, es importante, porque hay comunidades que pueden tener un problema, por ejemplo, de encamado, otros que pueden tener un problema de alcoholismo, otros que pueden tener un problema de autismo, qué sé yo qué, de acceso a salud, o sea, y en ese proceso estamos actualmente, o sea, se están censando la comunidad. En este preciso momento iniciamos el proceso de censar nuestra comunidad, que inicialmente, como mencionaste, era la comunidad portugués de Adjunta, aunque la comunidad portugués tiene parte de Ponce también, y es portugués arriba, portugués abajo, pero en la última asamblea decidimos ampliar y elegimos personas de Guaraguao, de Santas Pascuas, de La Loma, etcétera, y ahora creamos un consejo mucho más amplio que impactamos a sobre 600 familias. Entonces, en ese trabajo es que estamos ahora precisamente, estamos censando. Entonces, precisamente en Vamos estuve participando de la creación del manual para la toma de escuelas, ¿verdad? A través de una red de respuesta rápida comunitaria que dirige, ¿verdad? El compañero Francisco Santiago y Ángel. Y entonces, de Vamos, ¿verdad? Sí. Que ya tenemos 33 comunidades unidas en ese proceso, que es bien interesante. Entonces, participé en el proyecto de crear el manual para la toma de escuelas. Y entonces eso me hizo clic. Y yo dije, caramba, pero entonces ¿por qué no creamos también un manual para la creación de los consultorios médicos comunitarios? Porque eso le va a servir a las comunidades, ¿verdad? Claro. Y entonces por ahí empezó el proceso y en el proceso de reunirnos surge la idea de crear la asociación de consultorios médicos comunitarios para darle apoyo y servirle de sombrilla. O sea, ya lo inscribimos así, con ese nombre, en la Secretaría de Estado. Y aspiramos a hacer nuestra primera asamblea el segundo domingo de septiembre, la asamblea constitutiva, ¿verdad? Y elegir una directiva, porque por ahora somos pues unos voluntarios que creemos que la salud tiene que estar en manos de las comunidades. Porque son las comunidades los que conocen sus problemas de salud. Y es desde allí donde tú puedes hacer educación y puedes hacer prevención. El tratamiento obviamente sería ideal, pero el tratamiento se reservaría para las comunidades más aisladas, ¿verdad? En este comité, pues que comenzó con 2 personas, pues se ha ido extendiendo. Tenemos al compañero Alejandro en el comité, mi hijo, el doctor Ramón David Rodríguez, mi compañera Virgen Rodríguez Rolón, la licenciada González Alemán, el compañero Rafael Rodríguez Saldo, que lo conocen por acá en Radio Isla, ¿verdad?
Tenemos también a Carmen Inés Rivera, ¿verdad? La doctora Carmen Inés Rivera, fue presidenta de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Y a Moncho Ramón Soto, que también es un doctor en psicología y profesor, está dentro del comité. Y además nos sirven de educación, perdóname, de asistencia, el profesor Marín y el doctor Cabanilla, con el que nos estuvimos reunidos extensamente y discutimos sobre este proceso, y le pareció bien interesante que nos preocupemos por organizar las comunidades bajo una sombrilla que sería la asociación, ¿verdad?, de consultorios médicos. Con lo que les acabo de decir, ¿verdad?, la prioridad de nosotros tiene que ser la educación y la prevención en salud, ¿verdad? Porque esto sería tomar en las manos la salud de las comunidades. Eso sería soberanía, ¿verdad? Es un cambio de paradigma. Exacto. Y nosotros también aspiramos a que hasta los partidos políticos, presionarlos para que incluyan los consultorios médicos comunitarios en sus programas, ¿verdad? Para darle consistencia al asunto, para que la salud comience desde las comunidades. Tú sabes que en el modelo que nos desaparecieron, que era muy bueno, la prestación de servicios de salud comenzaba en los municipios. Nosotros estamos planteando lo que se ve desde las comunidades, ¿verdad? Para que así, o sea, tú puedes resolver cientos de problemas desde la comunidad sin llegar a la enfermedad. Exactamente. Tengo una preguntita organizativa. Ya existe la asociación, entonces ya tienen como una directiva. ¿Cómo lo están viendo ahora? ¿Que hay comunidades que pidan que haya centros, o ustedes van por comunidades compartiendo el concepto e invitarlas a que se generen los centros? Mira, por ejemplo, en el manual, ¿cómo se visualiza? Sí. Lo que acabas de preguntarme, por ejemplo, la gente de COSAO, ¿verdad? Monroy estuvo presente en la inauguración de nuestro centro y hablamos extensamente sobre ese proyecto. O sea, nosotros estamos hablando de un proyecto que nace ahora, ¿verdad? Y donde yo voy a poner el alma, vida y corazón, porque yo creo en esto. Y además estoy en el proceso de quitarme ya de 42 años de médico, y puedo dedicar todo mi esfuerzo y todo mi espíritu y alma a las comunidades y a la salud de las comunidades, para que logremos lo que queremos, la soberanía en salud. Y yo creo que esto es, como me decía Fernando Cabanilla, me decía, bueno, mientras tú hables de prevención y de educación, tú no vas a tener problema con los grandes intereses. Pero cuando empieces a hablar de curar y de hacer tratamiento, tú le estás quitando de la mano a los grandes intereses económicos, ¿verdad? Pero nada, vamos de frente y sin problema y sin miedo. O sea, pero obviamente que la salud esté en manos de las comunidades no le conviene a los grandes intereses. Definitivamente. Quiero aprovechar, porque para la audiencia, ¿verdad?, la gente que nos está oyendo, saber que esto existe. Más adelante vamos a dar información si hay alguna persona, grupo, comunidad, sector que está interesado en conocer más, pues se pueden comunicar aquí con el doctor y con ese grupo, porque quiere decir que ya existe la sombrilla, existe el concepto y existe gente que están dispuestos a dar alma, vida y corazón, como dice el bolero, por un proyecto como ese. Sí. Así que no continuamos con el diálogo, pero queremos convocar a la audiencia a que se animen a llamar y a involucrarse en conocimiento de este tipo de proyectos. Por ejemplo, Ana Fabián, que es parte del comité también. Sí, Ani, pues ella trabajó un proyecto de censo en Vieques. En Vieques, sí. Entonces, pero ella comenta y nos dice en el comité, caramba, lo único que esto no está en arroz y habichuelas, o sea, no está escrito para que otros se beneficien. COSAO es una experiencia extraordinaria, pero eso tiene que conocerlo las demás comunidades. Sí. Y a eso vamos, ¿verdad? Sí. El trabajo que hacen allá en Castañel, el trabajo que se hace. Culebra es un centro comunitario, porque son una comunidad que no llega a 2,000 personas. Yo dirigí ese hospital un tiempo.
dirigí también el de Patilla, que es otra comunidad bastante aislada. Y la idea es esa, hay muchas experiencias regadas. Exacto. Y nosotros quisiéramos juntarlas, o sea, que los ya existentes más los que están por formarse. Por ejemplo, Chabela me decía, no, yo quiero eso en El Salvador. En El Salvador. Uh-huh. ¿Verdad? Y yo creo que uno de los primeros proyectos va a ser crear el consultorio médico comunitario en la comunidad de El Salvador, que para mí es de las comunidades mejor organizadas en todo Puerto Rico y con unos proyectos extraordinarios. Uh-huh. Así es que sí, los que están, los que quieren formarse, todo. El manual ya se terminó. Uh-huh. Nos faltan unos detalles, ¿verdad? De pasarlo a ciertas personas para que nos hagan mejores recomendaciones. Y entonces lo vamos a través de Vamos, lo vamos a hacer disponible, el manual para los consultorios médicos. También ya creamos los estatutos de la asociación, ya están en la Secretaría de Estado. Entonces, pero todo esto es un proceso que está iniciando, ¿verdad? Claro. Y que hay mucha gente entusiasmada. Yo no sabía que había tanta gente que tenía un deseo extraordinario de trabajar por la salud. Compañeros médicos que uno a veces piensa que no le importa nada, que prefieren estar en el yate y en su carro, ¿verdad? Que estar trabajando en una comunidad, pero no, hay mucha gente que sí está interesado en hacer trabajo comunitario. Fíjate, por ejemplo, la ley 14, creo que fue del 2017, que le dio un incentivo de 4% durante 15 años a los médicos para evitar se luchó los esto éxodos. para que no se fueran. Exacto, pues esa ley, por ejemplo, obliga a los médicos que se acogen a ella a dar un servicio comunitario, pero no tienen dónde. ¿Entiendes? Pues aquí, o sea, eso nosotros lo vamos a coordinar, ¿verdad? A través del colegio médico, a través de las asociaciones, de los grupos médicos, para que tengan un taller donde cumplir con la ley. O sea, que también, por lo menos las comunidades aisladas, ¿verdad? Porque si tú puedes hacer un centro comunitario, un consultorio médico comunitario detrás de un hospital, bueno, pero tú vas a dar lo que abandonó el gobierno, prevención y educación, tú puedes dar, porque los servicios médicos están ahí para la comunidad. Uh-huh. Pero tú puedes dar la otra parte que para mí es más importante, ¿verdad? Que es la prevención en salud. Por ejemplo, nosotros, dentro de nuestra planificación, mi hijo y yo, tenemos la creación de cortos videos para que sean exhibidos en las comunidades. Por ejemplo, tú puedes hacer un pequeño video de cómo manejar un atragantado. O sea, que Vargas Vidó recientemente se atragantó y agraciadamente había una persona que supo manejar la situación y le salvó la vida. Pues mira, eso nosotros lo ponemos en un pequeño video y ya eso es prevención y educación en salud bien importante. Sí. ¿Qué tú hacer con cayó al suelo ahí una persona con unas convulsiones? Hay gente que comete unos errores extraordinarios, que si meterle un lápiz en la boca, que si cosas que son contraproducentes y están contraindicadas. Pues en esos cortos videos de educación nosotros los vamos a poner disponibles en la asociación, ¿verdad? Ese es un taller que ya iniciamos, que también queremos desarrollarlo para beneficio de las comunidades y de la sociedad en general. Porque, ¿sabes? Si tú haces un video de cómo cesar de fumar, por ejemplo, en un corto video de 10 minutos, que sea comprensible. Sí. Porque tú ahora mismo tienes el CPR, ¿verdad? La resucitación cardiopulmonar es un curso que dura extensas horas y que se le da al personal de salud. Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos hacer cortos videos de emergencias médicas. ¿Qué tú hacer? Si estás solo o si estás en una comunidad donde no hay nadie que sepa hacerlo, tú por lo menos puedas dar lo inicial, ¿verdad? Sí. Una herida con una arteria rota, tú tienes que por encima de esa arteria es cerrar porque el paciente ya va a morir, ¿verdad? Hay gente que se muere de un tiro en una pierna, o le rompen una arteria y se siguen desangrando. Si no hay alguien que le haga un torniquete por encima de la herida, pues se va a morir. Y algo precisamente que era muy bueno del sistema de salud que teníamos en Puerto Rico es que estaba regionalizado más cerca a las comunidades. Desde que eso se desmantela, quedan hospitales
aislado. Obviamente queda la red de centros 330 y hay centros que son comunitarios, pero están un poco más inaccesibles en ese sentido. Y un poco escuchándole, doctor, estoy súper de acuerdo. Creo que tenemos que buscar esos puntos para hacer alianzas, como estábamos hablando en este mismo programa, tanto con academia como con profesionales de la salud, para trabajar de una forma interdisciplinaria y apoyarnos mutuamente, porque entre tanto estamos buscando lograr el tema del que estamos hablando hoy, soberanía en salud, o sea, que la salud de las comunidades y de las personas estén en las manos de las comunidades y de las personas. Así que creo que tenemos mucho, hay mucho taller, hay mucho que hacer, y algo que estoy segurísimo es que hay mucha gente dispuesta para realizar estas labores que son tan importantes, que sin salud no tenemos nada. O sea, eso es lo que digo, sin soberanía alimentaria y sin un proceso de prevención de salud, dejamos de existir. Y un pueblo, para que pueda descolonizarse, tiene que por lo menos existir y tener energía. Digo, yo sé que esto sería futuro, pero pensando en el diálogo que tuvimos también con el compañero profesor de la Escuela de Salud Pública, y que también aludió a COSAO, con quien ustedes también tienen conexión, la idea, no sé, que sería germana a lo que usted ha planteado, de que el servicio comunitario que la ley exige a los médicos, pues pueda proveerse, o sea, todas esas experiencias las pueda proveer. Pienso si eventualmente no habría la posibilidad de que sea para estudiantes de ciencias médicas que estén saliendo ya sea de la Escuela de Salud Pública, ya sea que se generen unos espacios que en vez de estar anhelando a irse por allá a otro sitio a hacer la residencia, etcétera, pues puedan generar unos espacios que se hagan acá, ¿verdad? En Cuba hay esta cuestión de que antes de tú te gradúas, el Estado ha puesto muchísimos recursos en ti, 2 años que tú le sirvas a tu país. ¿Eso usted cree que se puede estar en el radar? Mira, hay tantas posibilidades de crear alianzas. Las escuelas de psicólogos, las de enfermería, las escuelas de formación para médicos, la de los trabajadores sociales, de los tecnólogos médicos. O sea, hay tantas posibilidades de tú crear alianzas con esas otras grupos de prestación de servicios de salud, que eso sería extraordinario para el país, ¿verdad? Por eso es que la asociación tiene esa vital importancia. Exacto, de crear esa sombrilla donde crear las alianzas para beneficiar a las comunidades, ¿verdad? Tú puedes hacer, qué sé yo, el San Salvador de Cagua decidió hacer su consultorio médico, pues hay que bregar entonces con la Universidad, por ejemplo, de Calley, ¿verdad? Que tiene su formación de profesionales de la salud en todos los aspectos. Pues mira, ahí van a tener un taller. Exactamente. Y así por el estilo, hay un montón de grupos comunitarios con otras prioridades que a lo mejor podrían hasta cambiar, porque cuando tú descubres que se te está muriendo la población en tu comunidad porque hay un problema ambiental, por ejemplo, ya tú comprometes a la gente, y comprometer a la gente y entregar a la gente a servirle a la salud de su pueblo, ya es descolonizar. Yo he vivido ese proceso en mi comunidad. O sea, yo he visto gente que estaban con unas extraordinarias capacidades de servicio, estaban aislados en sus casas, encerrados en sus casas, y cuando tú los convocaste, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me decía un señor en estos días, me decía: doctor, a mí lo más que me impresiona de usted, que esto es un médico y se pone a recoger basura por la carretera. Y porque la mejor forma de decir es haciendo, lo que tú decías. O sea, todo el mundo está de acuerdo que las comunidades son vitales para el desarrollo del país y de las soberanías de todo tipo. Eso es verdad. Pero de ahí a dar el paso a organizar tu propia comunidad, hay un problema, ¿verdad? Y yo creo que yo me cansé de predicar. Y de María para acá, bueno, aunque ya yo he estado identificado en tantos procesos, ¿verdad? Sobre todo en el movimiento cooperativo y en la lucha por la soberanía del país, etcétera, etcétera. Pero desde que el simple hecho, o sea, yo no sabía que recoger basura
era un ejemplo tan impactante para la gente de mi comunidad. Ya la gente está haciendo lo mismo. Ya la gente casi no me tira ni me ensucia los lugares. Nosotros rescatamos Las Lágrimas, por ejemplo, un sector hermoso. Precisamente vamos a tener en Las Lágrimas, que es un sector rescatado por nuestra comunidad, donde hay un chorro de agua perenne, ¿verdad? Y por eso se llama Las Lágrimas, y el artista Jesús Ortiz esculpió allí en una piedra Las Lágrimas. De hecho, Jesús Ortiz también pintó un mural hermoso en el consultorio médico Johnny Rullán, pintó al doctor Rullán, y una cosa hermosa. Entonces, pero eso, o sea, si tú das el ejemplo, si tú lo haces tú y no miras para el lado, yo he tenido muchas frustraciones también, pero las satisfacciones son extraordinarias. La primera vez que publicamos un video limpiando la carretera me llamó una persona de Patilla. Y yo creo que ahora lo están haciendo mejor que nosotros. En Patilla. Se tiraron a la calle a limpiar la carretera también, porque eso les sirvió de ejemplo, ¿verdad? Es tomar, o sea, a veces uno cree que descolonizar también es recoger basura. Claro. También es limpiar tu entorno, embellecerlo para que él disfrute de todo. Nosotros... yo he pintado como 3 banderas en la comunidad de Puerto Rico, obviamente, ¿verdad? En la carretera. Ahí cayó una piedra enorme, una máquina la movió, pero tenía el mapa de Puerto Rico. Y dije, espérate, aquí está, y le hice la bandera. Entonces, ya la gente la está pintando también. En los 8 kilómetros que incluye nuestra comunidad, la gente lo está haciendo. La 123, la antigua 10, eso está abandonado totalmente por el gobierno, por los 2 gobiernos. Y entonces nosotros pues estamos embelleciendo ese entorno y pintamos los muros. Y hemos estado haciendo esa limpieza todos los meses. Un domingo sacamos la comunidad para limpiar nuestro entorno. Ustedes no se imaginan los sacos de basura que yo he sacado en esos últimos 3 años. Más de 100 bolsas gigantes de basura. Wow. No, y lo bueno es que también sirve para otro tipo de proceso educativo. Por ejemplo, el hecho de que la escuela se llame Ramón Emeterio Betance puede ser motivo de en algún momento hablar quién era Ramón Emeterio Betance, que fundó un hospital, que fue un experto en el tema del cólera, o sea, que no era solamente este señor mítico que nos han ¿verdad?, que dirigió y que nunca llegó al Grito del Aire, que tampoco necesariamente fue así, pero que tenía todas esas dimensiones que son parte de nuestra vida de hoy. Y mira, en esa escuela... Sí, se puede desarrollar una muchísimo. Escuela abandonada por el Estado, que todavía se necesita. No hay escuelas alrededor, bien lejos. Y qué casualidad, se llama Doctor Ramón Emeterio Betance, sí, que allí está el consultorio Johnny Rullán y dirigido por un ilusionista llamado Doctor Ramos Rodríguez Ramos. Pues es lo que le estoy diciendo, que se aprovechen esas coyunturas que son casi mágicas, lo que se ha creado. Allí estudió Hernández Colón. En esa escuela, mire para allá. Sí. Y Eugenio María de Hostos decía que la conciencia, ¿verdad?, la conciencia ética era una combinación de pensar, sentir y actuar. Que uno podía darse cuenta de una situación de injusticia, pero si no se identificaba emocionalmente con ella, eso no llegaba a ningún sitio. Pero no solamente identificarse emocionalmente con ella, sino lo que usted estaba diciendo, actuar sobre ella. Así que yo insisto, ¿verdad?, en traer nuestro DNA de nuestros pensadores y de nuestros ancestros, porque realmente tenemos una historia que fundamenta y justifica muchas cosas y podemos estar contribuyendo a que nuestra gente, a través de su práctica, vaya conociendo lo que han sido esas personas. Y se dan estas magias, porque mira, toman una escuela y se llama Ramón Emeterio Betance, y fundan un centro, ¿verdad?, de servicios que también es para... De un ser humano salubrista extraordinario. Extraordinario. Yo decía en la inauguración, le decía a su viuda, ¿verdad?, qué falta nos hace Johnny en esta pandemia, ¿sabes? Era un hombre muy, muy organizado y que conocía exactamente y que predicó toda su vida la prevención en salud. Y le pusimos por eso ese nombre. Exactamente. Para ver, servir de ejemplo. En estos días un amigo me decía, yo veo esa foto de don Pedro con las piernas expuestas y esa sonrisa tan hermosa. O sea, las piernas agrietadas,
donde los radiaron, ¿verdad? Y me da tanta pena. Y yo dije, pues a mí no me da pena. A mí lo que me da es coraje. O sea, pena es casi una colonización mental. Eso lo que te tiene que provocar es coraje y acción, ¿verdad? Y yo creo que así mismo el deterioro de la salud de nuestro país no nos puede provocar pena, lo que nos tiene que provocar es coraje y empezar a organizar al pueblo y dejar por lo menos, ¿verdad? Yo ahí dejaré a mis hijos que ya más o menos van por el mismo camino. Qué bueno, caramba, para que sigan esa... El modelaje es importantísimo. El mismo Ramón Emeterio Betance, el municipio de Mayagüez, que le agradeció tanto todo lo que hizo por el cólera, pero había chisme de que este señor le da prioridad a los negros y a los pobres. Este señor no atiende a los funcionarios españoles primero. Este señor, así que había ya esta comidilla, porque este hombre no estaba sirviendo dentro del canon establecido. Y era lo que le iba a comentar también. El comentario de Cabanilla y el suyo es muy importante, y es que a medida que se tenga éxito, van a empezar los detractores, que intentarán desprestigiar, y el proceso educativo también va a incluir el que la gente vaya conociendo esto que Alejandro ha mencionado mucho, esa estructura que existe, que impide que nos descolonicemos en el área de la salud. Yo creo que los detractores son importantes en los procesos. Enseñan también. Muchísimo, enseñan muchísimo. Ya los tenemos. Ya están por ahí. Sí. Ya sacaron la cabeza. Sí. Los que quieren justificar que no hacen nada, criticando a los que hacen, ¿verdad? Eso es clásico en toda sociedad. Exacto. Pero nada, eso yo creo que a veces nos impulsa más el ataque del enemigo que el apoyo del amigo. Así mismo, así mismo. A veces los detractores sí colaboran más en los proyectos. Amigas y amigos, estamos aquí ya casi al final del programa. Vuelvo a repetir los teléfonos: 787-292-1703, 787-292-1704. Me gustaría que el doctor Ramón Rodríguez nos dijera si hay algún teléfono, ya que si quizás por timidez alguien en la audiencia no ha querido llamar para expresar su interés, que nos pudiera dar un lugar en que la gente se pueda comunicar con ustedes si está interesado en darle seguimiento a este proyecto. Y Alejandro, también, ¿cómo se pueden comunicar contigo si hay alguien interesado en conocer sobre los procesos y los proyectos de la Escuela de Salud Pública? Sí, pues básicamente se pueden comunicar conmigo al 787-413-9512. 413-9512. Con mucho gusto, estoy a la mayor disposición de entablar una conversación, colaboraciones, lo que sea. Y conectar con Carissa también. Y conectar con Carissa. Y básicamente en Facebook pueden encontrar la página de Vamos Puerto Rico, la organización en Facebook. Por allá pueden enviar mensajes, pueden darle follow, seguir a la página y todo, y por allá se pueden comunicar con el equipo completo. Y con mucho gusto, o sea, queremos más colaboradores, más colaboradoras, más personas que quieran construir ese Puerto Rico que va a ser. Y que está haciendo ya. Y que está haciendo ya, definitivamente. Doctor, ¿y a dónde se pueden comunicar con ustedes? Mi consultorio médico personal es sencillo. 787-848-4000. O sea, ahí a través del personal que tengo allí, cualquier duda o pregunta me la pueden llevar allí. Las páginas Vamos Ponce, pero también a través de Vamos Puerto Rico, ¿verdad? Se nos puede contactar a través de la página Dr. Ramón Rodríguez Ramos o la página personal que es Ramón Rodríguez Ramos. Además, tenemos la ACM que se acaba de crear, ¿verdad? A través de Facebook, la Asociación de Consultorios Médicos Comunitarios, y además tenemos entonces el Consejo Comunitario, todavía aparece como portugués, pero ahora es Consejo Comunitario de la Altura. Ya ese nombre también lo cambiamos porque precisamente coge las partes más altas de Adjuntas y de Ponce. Super. Y por eso le llamamos el Consejo Comunitario de la Altura. Ahí también hay una página donde usted puede hacer sus preguntas o tratar de contactarnos
para entonces, si la comunidad le interesa, nosotros vamos a estar disponibles de llegar a las comunidades a vender la idea de por qué las comunidades deben tener sus consultorios médicos. ¿Y el Facebook es ACM o ACMC? Asociación Consultorios Médicos Comunitarios, ACMC. Sí. Okay. Y cualquier, ¿verdad? También pueden escribirle a la organización por correo electrónico info@vamospr.org de organización. Muchas gracias por sintonizar. Sí, ha sido un programa súper interesante, interdisciplinario, muy, muy interesante. Así que muchas gracias a todas las personas que sintonizaron y a las y les participantes por unirse a esta conversación tan importante. Y no se pierdan el próximo programa de la serie en que contamos con la audiencia para llevar una síntesis de todo este proceso de intercambio de saberes, de todo este proceso de reconocimiento del trabajo que ya se está haciendo por el Puerto Rico que va a ser, pero que está haciendo ya, y que, como decía el doctor, aquí empieza uno a darse cuenta de que mucha gente está haciendo cosas, que mucha gente está ejerciendo la soberanía, y a veces no nos hemos percatado de que estamos al lado de ellos y que estamos construyendo a este Puerto Rico que ya está haciendo. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa.